¿Qué ensayos se realizan para determinar las propiedades mecánicas? Principalmente vamos a encontrar dos ensayos: ensayos de tracción o tensión y ensayos de compresión. Son los ensayos más estándares y más aplicados, aunque existen más ensayos. Dentro de los ensayos de tensión o tracción vamos a aplicar fuerzas de tensión a las probetas o estructuras. Simplemente es jalarla hacia el exterior y vamos a obtener una deformación de la pieza. Cada material va a tener sus propias curvas, en este caso curvas de deformación versus esfuerzo, y por ejemplo tenemos acero estructural, una fundición maleable y un caucho. Cada material tiene su propia curva, esfuerzo, deformación. ¿Qué es el esfuerzo? Simplemente es una fuerza que yo aplico por unidad de área. ¿Y qué es la deformación? Simplemente es cuánto se estira teniendo en cuenta la longitud que tenemos versus la longitud inicial. Vamos a comparar siempre las longitudes, el cambio de longitudes. El área es, en este caso, la superficie donde hacemos el ensayo. Si es una superficie cuadrada, sería largo por alto, o lado 1 por lado 2. Y si es una superficie circular, sería pi r2 o pi dividido 4 por el diámetro a la 2. Entonces, esto sería el esfuerzo y la deformación. Otra cosa a tener en cuenta en estos ensayos de tracción o tensión son las unidades. Normalmente hablamos de una fuerza sobre un área, kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿cierto? Eso en el sistema que nosotros conocemos. ¿Qué más unidades hay? PSI, libra sobre pulgada cuadrada. Tenemos megapascales, entre otras unidades. ¿Listo? O newton sobre metro. ¿Qué norma se usan para esto? Existen normas colombianas y normas americanas. La más común, la americana, la ASTM E8, E8M, son los ensayos de tracción para materiales metálicos, ¿sí? Y aquí podemos ver en este dibujito lo que va a hacer la máquina. Ponemos la probeta en una prensa que va a hacer que jala la pieza hacia arriba y hacia abajo. Vamos a aplicar un esfuerzo. Van a ver que la probeta se empieza a deformar. Va a llegar un momento que se va a romper y será el esfuerzo de rotura. Esta ya sería la máquina. Podemos ver las mordazas donde va sujeta la probeta. Vemos aquí un equipo pequeño que se llama extensómetro y es el encargado de medir cuánto se va moviendo la probeta. Es el encargado de medir la deformación. ¿Qué podemos sacar de estas curvas? Hay mucha información. Podemos sacar de una curva típica el límite de proporcionalidad, ¿sí? Es esa parte de la curva que es lineal, ¿cierto? El punto B, el límite de elasticidad o límite elástico. Esta zona lineal corresponde a la zona donde el material se va a comportar como un resorte, ¿sí? Es la tensión. Si yo lo deformo este pedacito y suelto la deformación, el material vuelve a su posición original. Un ejemplo muy común, un resorte de un vehículo, un resorte de esos de acero, uno lo estira, suelta y vuelve a su posición original. Estamos llegando máximo hasta este valor. ¿Listo? ¿Qué más podemos sacar? Punto de fluencia. Es ese punto donde nosotros aplicamos una pequeña fuerza y el material fluye, así la fuerza disminuye. ¿Listo? Otro punto, el punto E, es el máximo esfuerzo que permite el material, ¿sí?
y el punto es el esfuerzo donde se va a romper. En la zona ideal nunca vamos a pasar ni siquiera de esta zona. Material no debe pasar acá. Si pasamos del esfuerzo máximo, ya va a llegar a un punto donde se rompe fácilmente. Si está en la afluencia, ya tiene zonas que ya no aplica una esfuerzo muy grande y el material se va a estirar demasiado. Va a ser plástico. Entonces, a nivel práctico, ingenieril, nosotros no pasamos de la zona elástica, hablando en metales. Aquí podemos ver la misma figura, pero ya con unidades un poco más específicas. El esfuerzo se da en PSI y la deformación pulgada sobre pulgada. ¿Listo? Entonces podemos ver que de esta zona elástica van a salir unas propiedades muy interesantes, que es el modo de elasticidad. Vamos a poder calcular el estiramiento, vamos a calcular la deformación plástica o conocer cómo se deforma, vamos a ver qué longitud tuvo de rotura, qué esfuerzo de rotura tuvo, entre otras propiedades. Cuando hacemos esos ensayos, ya sea de tracción o compresión, tenemos ciertas relaciones, ciertas fórmulas. Sabemos que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Esto va a ser igual al módulo de Young por la deformación. ¿Listo? Esta es una fórmula muy utilizada para calcular cualquiera de estos valores, principalmente el módulo de Young. ¿Listo? Cuando hacemos estos cálculos del módulo de Young, cumplimos una ley que se llama la ley de Hooke. La ley de Hooke simplemente es una ley que se utiliza mucho en los resortes, porque estamos hablando del límite elástico, y relaciona, o una constante que va a relacionar el esfuerzo, o sea, la fuerza sobre área que yo aplico, sobre lo que se va a deformar. Esta constante es el módulo de Young. En otras palabras, la deformación es igual al esfuerzo sobre el módulo de Young. ¿Qué más podemos calcular de estas curvas o conocer? O parámetros de tracción. El coeficiente de Poisson, ¿cierto? ¿En qué consiste esto? Que el material se deforma tanto en el eje X como en el eje Y. Y va a sacar la relación de ambas deformaciones. Entendiéndolo en la gráfica, cuando yo estiro este tubito, miren la línea puntiaguda que me va a formar. El tubo que va a aparecer. ¿Qué pasó? ¿Se estiró en X? Sí, miren que se estira, se hizo esto más largo, pero a su vez se volvió más angosto. El coeficiente de Poisson va a sacar la relación tanto de la deformación en X versus la deformación en Y. ¿Listo? Es una relación de deformación en dos dimensiones. ¿Qué propiedades vamos a tener de un ensayo de tracción? El módulo elástico, el límite elástico, la resistencia a la tracción, si el material es dúctil, si el material es tenaz. Entonces, módulo elástico es esfuerzo igual al módulo de Young por la deformación. ¿Listo? Límite elástico era la zona donde termina la línea recta. ¿Listo? Esta empieza por los lados de .002 de deformación. Resistencia a la tracción es el esfuerzo aplicado en una unidad de área. Ductilidad se calcula la deformación por 100. Y la tenacidad se refiere a la integral debajo de la curva. ¿Cuánta energía puede absorber ese material? ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Este sería un metal. Este sería un material polimérico termoplástico. Esto sería un elastómero o caucho. Y esto sería un cerámico. Como pueden ver, cada material tiene diferentes tipos de curvas, esfuerzo de deformación. Particularmente vemos que los cerámicos, concretos, vidrios, no tienen zona plástica, no, ellos no se deforman. Llegan acá y se rompen inmediatamente. Los otros materiales sí van a tener plasticidad. ¿Cómo se comportan los materiales? Dependiendo del material, hay unos que son muy quebradizos
Si ustedes miran, esta es la misma figura de una cerámica. Hay moderados en ductilidad y muy dúctiles, ¿cierto? Cada material tiene una curva dependiendo de sus propiedades. Material frágil, material dúctil. Miren que el frágil solamente tiene escasa línea completa, y la deformación, si ustedes miran, es muy pequeñita. En cambio, los materiales dúctiles tienen una alta deformación. Más ejemplos: acero dúctil, acero frágil. Miren que este acero, el dúctil, tiene una deformación muy alta. En cambio, el frágil llegó a la zona elástica y casi que se revienta inmediatamente. La deformación es muy pequeña. Aquí hay otro ejemplo: material dúctil, material frágil. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver los esfuerzos últimos, o sea, este esfuerzo último donde se va a romper, y el máximo en los materiales dúctiles es diferente. En los materiales frágiles, el esfuerzo último y el máximo coinciden. Esa es una diferencia para identificar un material frágil y un material dúctil. En los frágiles, el esfuerzo máximo y ahí se rompe. En estos no. Después de llegar acá, él puede volver a bajar un poquito. ¿Qué más tenemos? La resiliencia. La resiliencia es la capacidad de un material de absorber energía cuando éste se deforma y ceder la energía cuando pierde la deformación. Simplemente, cuando ustedes deforman un material, un caucho, y sueltan otra vez el caucho, este se debe volver a su posición original, sin que usted lo hubiera deformado. ¿Listo? Esa es la resiliencia. Lo podemos ver acá y se calcula con el 0.002% de deformación. ¿Listo? Aquí está la fórmula matemática para la resiliencia. Ductilidad. ¿Qué es la ductilidad? Mide el grado de deformación que soporta el material sin romperse. Nos va a permitir calcular cuánto se deforma y cuánto se reduce el área. ¿Listo? Tenacidad es la integral bajo la curva. Ustedes ven que un material frágil tiene una tenacidad poquita porque la integral es pequeña, y el dúctil, miren todo el área que tiene debajo, es mucho más grande. ¿Listo? Matemáticamente esta sería la ecuación. Miren aquí otro ejemplo de ensayo de tensión y calculándole la ductilidad. La tenacidad, perdón. ¿Listo? Aquí tenemos otros ejemplos de la tenacidad de los materiales. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, los fenómenos, vamos a hacer algunos ejemplos o ejercicios de cómo se calculan las propiedades de los materiales. Ejemplo 1. Calcular el esfuerzo cuando se aplica una carga de 1000 libras a una probeta con un diámetro de 0.505 pulgadas. Recordemos que cuando hablamos de área, en este caso para una geometría circular, podemos tener pi r a la 2 o pi diámetro a la 2 sobre 4. También tenemos que recordar que hay unos cambios de unidades cuando las unidades no son compatibles. ¿Listo? Entonces tenemos fuerzas y área es igual al esfuerzo. En este caso, 1000 libras por el área, o dividido el área. Y es igual a 49.992,6 libras sobre pulgada. Es un reemplazo directo. Ejemplo 2. ¿Qué pieza sufrirá el mayor esfuerzo? Ambos van a tener una carga de 7.500 kilogramos fuerza, pero uno es una barra de aluminio con una sección transversal de 2.45 por 3.08 o una barra de acero con un diámetro de 1.28. Entonces sabemos que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área, en ambos casos. La fuerza es lo mismo, lo que cambia es el área del aluminio es lado por lado y el área del acero es de diámetro, entonces estamos hablando de una circunferencia.
podemos ver que uno es 994 y el otro es 5828. ¿Listo? Entonces sabemos quién sufrirá mayor esfuerzo, el acero. Ejemplo 3. Se necesita una barra que sea capaz de resistir o aguantar 20.000 kilogramos fuerza y que tenga una deformación a un esfuerzo de 172 megapascales. ¿Listo? Entonces tenemos que fuerza sobre área es igual a esfuerzo. ¿Cuál es la única diferencia? Y es que megapascales no es una unidad igual a kilogramos fuerza. Entonces hacemos una conversión de unidades diciendo que un megapascal es igual a 10,197 kilogramos fuerza. En pocas palabras, 1753,884 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado es igual a 20.000 kilogramos fuerza sobre el área. Haciendo el despeje, tenemos que el área es igual a 20.000 sobre 1753,884 y eso nos da un valor de 11,403 centímetros cuadrados. Ese sería el área. ¿Y a qué es igual el área? A pi por el radio a la 2. Despejando esto, o sea, 2 lo mando aquí a multiplicar, pi a dividir y saco raíz cuadrada, nos va a dar que el radio es igual a 2,69 centímetros como mínimo. Debe tener la barra para cumplir estas especificaciones. Ejemplo número 4. Tenemos una probeta con unas dimensiones de 10 por 10 por 10, o sea, es un cubo de 10 centímetros, que tiene un comportamiento elástico, lineal, y se rompe cuando alcanza 15.000 kilogramos. En ese momento que se rompe, se ha cortado, o se ha deformado, 0.3 milímetros. Se pide, a partir de la gráfica, calcular el comportamiento, decir qué tipo de fractura va a tener, calcular la tensión de compresión, calcular la deformación unitaria y calcular el módulo de Young. De la gráfica tenemos lo siguiente. A la deformación de 0.03 tenemos que es una fractura frágil. Miren que donde se rompe es ahí mismo, no hay ninguna deformación máxima y de rotura diferentes, es exactamente la misma, por eso sabemos que es una fractura frágil. Listo. Tenemos que la tensión o la carga es muy sencillo, la carga sobre el área, 10 por 10 centímetros. Entonces sabemos que va a fallar a 150 kilogramos sobre centímetro o 15 megapascales, que es la misma cosa. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? La deformación es el cambio, nos dijo que se deformó 0.3 milímetros y la longitud era 10 centímetros o en unidades de milímetros son 100 milímetros. En este caso se deformó o se encogió en una dirección 0.3%. Y para calcular el comportamiento elástico es simplemente el esfuerzo sobre este módulo que acabamos de calcular, obviamente en valor positivo, y nos da que la carga o el esfuerzo, el módulo de Young, es igual a 50.000 kilogramos sobre centímetro o 5.000 newtons sobre milímetro cuadrado o 5.000 megapascales, ¿cierto? Y así se calcula la ley de Hooke o módulo de Young. ¿Listo? Con esto terminamos la parte 2.